El perdón. Te has hecho una pregunta, te hago dos preguntas. ¿Serías capaz de perdonar a alguien que te haya hecho mucho daño? ¿O preferirías alimentar ese odio que hace como que disfrutes el recordar ese daño que te hizo esa persona? ¿Serías capaz? ¿Por qué será que nosotros perdonamos? Me encuentro esto aquí en internet que dice, ¿por qué perdonamos? Dice, este es un mundo con injusticia, con seres humanos imperfectos y que además tienen libre albedrío. Por eso más tarde o temprano podemos ofendernos unos a otros. De ahí la necesidad de perdonar. Quiero contarles una historia respecto a la familia Mena Salas. Bueno, somos conocidos como la familia Gómez Salas, pero en realidad somos la familia Mena Salas. Esta historia comienza a partir del año 1967, un 2 de enero a las 2 de la tarde. Como pueden ver, mi familia es una familia bastante grande, somos 9 hermanos y yo soy el menor de todos. Esta historia se relata en Punta Arenas, comienza en Punta Arenas. Esta historia tiene que ver con respecto a una persona, o el tema más bien de esto sería el hombre que más había odiado. Les presento acá dos personajes muy importantes en mi vida. Una es mi madre, que se llama Aura Isabel Salas Salas, y mi padre, que se llama Carlos Mena Moreno. Este es el hombre que más había odiado yo en mi vida. Y les quiero contar esta historia para que vean lo que tiene que ver con el poder del perdón. Resulta que, no sé, tenía yo 11 años más o menos cuando a mi papá le da un infarto, lo internan en el hospital y 3 días después muere. Mi papá fue un hombre bastante rudo, bastante fuerte, tenía buen carácter, era un hombre muy estricto. Y bueno, no sé qué pasó ahí en esa etapa de su vida que, por ejemplo, en mi caso yo empecé con su forma de ser, empecé como a guardarle mucho rencor o mucho odio porque yo sentía como que él no me quería, habían cosas que él decía que me ofendían, ¿verdad? Es muy importante que sepan de que mi padre nunca abusó de mí sexualmente, pero sí psicológicamente, y eso caló e hizo mucho daño en mi vida. Resulta que el señor muere un día, como a las 4:30, 5 de la tarde. Mi madre había quedado de que ella lo iba a cuidar en la noche y yo y el resto fuimos al hospital a verlo. Ese día muere. Entonces, en ese proceso que nos dicen que muere, había que tomar un bus desde el hospital hasta donde vivíamos nosotros para avisarle a mi mamá de que él había muerto. Cuando yo en el trayecto del hospital hacia la casa para avisarle a mi madre, yo venía con unos sentimientos muy encontrados, un sentimiento de felicidad porque se había muerto, un sentimiento de que será cierto que se habrá muerto, o sea, era un montón de sentimientos encontrados. Resulta que yo llego a la casa y me meto al cuarto y cuando llego al cuarto me encuentro una camisa de él, que por cierto era la que se había quitado como anteriormente, y esa camisa estaba sudada y el olor, el sudor de él era bastante fuerte. Entonces ahí me encuentro de que yo empiezo a oler esa camisa porque en mi mente, yo estaba muy pequeño, en mi mente, si una persona se moría, se morían los olores y el olor estaba ahí. Entonces a mí me quedaba como una duda de que en realidad se habrá muerto o no se habrá muerto. Me quería dar felicidad, me quería dar tristeza, no sé. Eran unos sentimientos encontrados. Resulta que bueno, ya las cosas se empiezan a pintar de que sí está muerto y yo empiezo a sentir como una felicidad de que se haya muerto. Porque, como lo dije anteriormente, era el hombre que más había odiado en esta vida yo. Entonces comienza la felicidad mía porque
Resulta que el día que lo llevan ya en la caja, me doy dando cuenta de que él está en la caja, yo lo voy a ver y yo veo que él mueve como el bigote. Y entonces yo como que me asusto y ahí me empieza a dar como un ataque de risa. Y yo me río y me río y me río y me río y la gente se quedaba asustado de que qué era lo que estaba pasando y que posiblemente yo estaba loco porque en realidad yo era un susto, una impotencia porque yo quería estar seguro que él estuviera muerto. Pero resulta que bueno, lo entierran y cuando ya lo entierran me voy dando cuenta, o sea, de que ya se había muerto en verdad y que entonces yo en mi mente de pequeño yo decía cuando yo sea grande y él esté viejo yo me voy a vengar de él, pero ahí me voy dando cuenta de que se muere y yo no me podía vengar de él. Entonces comienza un odio, lo odiaba más de la cuenta de lo que lo odiaba cuando estaba vivo. Y ahí también, bueno, mi padre era nicaragüense y comenzó el odio hacia los nicaragüenses porque yo me vengo a vivir a San José y en San José la gente habla un poco diferente de cómo habla la gente en Punta Arenas. En Punta Arenas la gente tiene un acento más, valga la redundancia, más acentuado, más como más de nicaragüense, un poco anicado, digamos. Entonces la gente venía y me decía a mí de que si yo era de Nicaragua. Y eso a mí me causaba mucho dolor que me dijeran eso y mucho odio. Y como yo odiaba mucho a mi papá, entonces esa situación me provocaba mucha rabia, mucha rabia. Y yo me enojaba hasta con la gente, me hacía enemigo de la gente y sentía muchas ganas de no sé, como de hacer algo para que dejaran de decirme eso. Yo ahí, más adelante encuentro, un párrafo de un señor que se llama Sigmund Freud. Dice, el odio es un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. Y yo, ese odio, en ese estado que yo tenía, yo quería como destruir esa fuente de infelicidad, pero no podía, porque solo no podía hacerlo yo. O sea, yo necesitaba de un poder divino, de alguien poderoso que pudiera hacer ese cambio en mí, ¿verdad? Para que yo pudiera hacerlo, pero por sí solo yo no iba a poder. Entonces, como les cuento, desde ese momento pasan años, 20 años, no sé, 20, 25 años, en que yo guardaba y guardaba y guardaba odio y guardaba odio. Para mí era muy fácil y de hecho tenía hasta un lema que yo decía que a mí el que me la hacía me la paga y el que me debe me la paga. Tenía la capacidad yo de generar odio hacia él, o sea, yo le contaba a la gente historias de él, de cosas de lo que como era él, porque yo lo que quería era lograr que la gente al final terminaran diciendo, oh no, ese señor era un HP. Y cuando ya a mí me lograban decir eso, yo sentía felicidad porque yo logré generar odio hacia él por medio de las otras personas. Las otras personas sentían como, yo sentía que las otras personas lo odiaban solamente por lo que yo les contaba. Debo confesar que en algunos momentos me sentí muy feliz de que mi mamá y mi hermana Gloria se sintieran mal cada vez que yo hablara mal de mi papá. Porque yo solía, digamos, llegaba a la casa y yo decía, pero ¿quién era mi papá? Si mi papá era esto, si mi papá era lo otro, y mi papá aquí, y mi papá allá, porque yo de verdad era demasiado el odio y ellos sentían dolor, digamos, de que yo dijera eso, pero a mí me causaba eso mucho, pero mucho placer el poder decir eso. Para los neurobiólogos dicen que el odio es una pasión tan interesante como el amor. Bueno, muchos hemos sentido ese amor hacia una persona, pero ese amor que se siente hacia una persona es el mismo que se siente cuando uno odia a una persona. O sea, en realidad son iguales. Gracias a Dios, pues el odio se puede convertir en amor. Y espero que, bueno, también se puede, pero el amor se puede convertir en odio. Por eso son dos sentimientos como muy interesantes o muy parecidos. En la Biblia nos habla de Deuteronomio 5:16, dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces de ahí surge una pregunta.
¿Habré yo honrado a mi papá en todo ese tiempo que estuve odiándolo y que estuve diciendo cosas de él para que la gente pudiera sentir ese mismo odio? Creo que no lo estuve honrando, ¿verdad? Cuando nosotros somos jóvenes, que nos creemos dueños del mundo, tenemos la verdad absoluta y no pensamos en las consecuencias. Simplemente si tenemos un odio, lo generamos y lo vamos acumulando porque eso es lo más importante para nosotros. Algo que debemos tener muy en cuenta es que nuestros papás no son los perfectos. Nuestros papás, yo pienso que en el caso de mi papá, de mi mamá, mi papá llevó una vida bastante dura, más fuerte de la que llevamos nosotros con él, y posiblemente él al enseñarnos lo que nos enseñó, de la forma en que nos enseñó, de esa forma tan brusca, tan ortodoxa, él nos vino a dar lo mismo que él recibió, y para él hacer eso con nosotros era muy normal. Sin embargo, nosotros, la vida ha cambiado. Cuando estamos jóvenes pensamos de una forma, sin embargo hoy ya tengo 53 años y he pensado y me pregunto, o sea, ¿quién soy yo para juzgar a mi papá? ¿Quién soy yo para juzgar a mi mamá? Si ellos fueron unos humanos, también fueron hijos y también los castigaron, también recibieron maltratos. Y entonces, ¿quién soy yo para juzgarlos a ellos si yo también, como dicen, tengo una cola que me majen? Entonces, por eso ahora mi madre, por ejemplo, tiene 91 años y quiero honrarla con todo lo mejor que yo le pueda dar a ella. Y mi papá, ahora que no está, que creo que tuviera como 101 años, él no está, pero sin embargo con esto quiero honrarlo. Quiero que sepan de que yo lo he logrado perdonar. Bueno, Dios me dio la capacidad de perdonarlo y de hecho la amargura que había en mí se quitó y ahora siento una paz, una tranquilidad y tengo la capacidad de poder perdonar cualquier cosa grande que me hagan o cualquier cosa pequeña que me hagan porque, bueno, primero Dios, ¿verdad? Y entonces quiero honrarlo a él y a ella con esto para que sentirme yo bien y seguirlos honrando, porque en realidad no somos quienes para juzgarlos a ellos. Y ya para concluir, me encuentro también otro pasaje ahí en internet buscando sobre el perdón y dice que cuando eliges perdonar tomas la decisión de sanar tu pasado. El perdón requiere de valor porque estás enfrentándote a emociones crudas de dolor y que te lastiman. No es fácil perdonar cuando has sido herido por alguien que amas o confías. Esta es la razón por la cual necesitas ayuda de Dios. Cuando invocas a Dios, estás invitando a la sanación de tu vida. Libérate del dolor de tu pasado para que puedas experimentar la paz, la compasión y la capacidad de poder perdonar cualquier cosa, por más grande o por más insignificante que sea. Que Dios les bendiga.